parte de la noticia. Escuche esto, abogado de Priscila. México acaba de realizar la semana pasada en una votación en el Congreso el cambio más profundo de la judicatura de los últimos 30 años. Lo hizo en una madrugada del miércoles de la semana anterior con 86 votos a favor y 41 en contra. Los magistrados y jueces serán electos, ya no serán propuestos. Para hablar del tema, tenemos en el contacto, y gracias por estar nuevamente con nosotros, a la doctora Carolina Mónica Gilas. Ella es una destacada académica en el campo de las ciencias políticas y sociales. Obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y su maestría en ciencias políticas en la Universidad de Szczecin, Polonia. Actualmente es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Gilas, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Al contrario, muy buenos días, Guillermo. Un placer acompañarles para hablar de esta tan importante reforma que está implementando México en estos días. Doctora, hemos leído mucho, pero quiero escucharlo de usted. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce la reforma judicial aprobada en México y cómo afectarán al sistema judicial? Bueno, afectarán de manera absoluta, cambian prácticamente por completo el sistema judicial y también va a tener implicaciones, por supuesto, muy profundas para el funcionamiento del sistema político. El cambio más importante es el que justo señalaba, que implica la renovación de quienes integran el Poder Judicial, tanto a nivel federal como en los estados, porque la reforma obliga a los estados de la Unión Mexicana también a implementar reformas similares, partiendo de los mismos principios y mismos objetivos. Entonces, desde ahora en adelante, tanto quienes integran la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral Federal, a un nuevo tribunal de disciplina que se instaura con esta reforma, quienes son magistrados federales de cualquier nivel, van a ser electos por voto popular, y lo mismo ocurrirá con quienes fungen como juezas, magistrados en sus entidades federativas. La primera elección que va a renovar a los poderes, digamos, supremos, a la Suprema Corte, al Tribunal Electoral y a la mitad de los cargos federales en cuanto a las magistraturas, se llevará a cabo ya el próximo verano, el primer domingo de junio de 2025. Oficialmente, la reforma entró en vigor el día de ayer, ya estamos en proceso electoral extraordinario para llevar a cabo esa renovación. Doctora, ¿qué argumentos han presentado los opositores a la reforma judicial y cuáles son sus principales preocupaciones? Bien, la reforma se ha justificado con la idea de acabar con la corrupción y de profundizar la democracia o darle más poder a la ciudadanía, permitiendo que elija a quienes ocupen los cargos en el Poder Judicial. Creo que desde las voces opositoras hay varias preocupaciones muy legítimas. La primera tiene que ver con esa misma justificación, porque el hecho de elegir a las autoridades no necesariamente por sí solo y en automático reduce la corrupción. Lo observamos en los poderes legislativos, en los poderes ejecutivos de México y los otros países, donde la elección popular no necesariamente implica que esas personas que lleguen a ser electas se conduzcan siempre bajo los principios que marca la ley, también simplemente bajo cierta honestidad y lealtad hacia la ciudadanía que los elige. Por el contrario, existe justo la preocupación de que los mecanismos electivos, más que no asignan la reforma presupuesto público para que las personas interesadas en postularse pudieran hacer campaña, pues existe esa preocupación de que quizás si quieran hacerlo, ¿cómo la van a hacer? Eso todavía no está en este momento regulado, pero pues en otros países donde se eligen los jueces ha conducido a ciertas dinámicas que no son pues de las mejores para el Estado de Derecho. Está la preocupación por romper con la idea que se ha estado construyendo en México a lo largo de los últimos 30 años,
que ha sido fortalecer la profesionalización. Era la idea de llegar a los cargos, especialmente en el Poder Judicial Federal, de las magistraturas de distrito, de circuito, se tenía que pasar por una serie de exámenes muy estrictos, donde pues solamente las personas mejor preparadas y con mayor trayectoria podían acceder a esas funciones. Pues hoy la reforma es bastante más laxa en términos de la preparación y la experiencia profesional que les exige a esas personas funcionarias. La otra preocupación es que se teme que esa elección de jueces y esa renovación tan profunda en tan poco tiempo también permitirá subordinar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo en turno, porque la designación, digamos, si bien el voto va a ser popular, la clave está en quiénes van a determinar las candidaturas, quiénes van a armar las listas de candidaturas. Y ahí pues van a participar en este proceso los tres poderes, en particular el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, van a estar definiendo dentro de qué opciones la ciudadanía pueda votar. La Constitución establece en este momento un proceso bastante vago, un poco similar a lo que se hace para la elección, bueno, para la designación todavía, no elección de integrantes del Instituto Nacional Electoral, que es creación de un comité de evaluación que estará revisando perfiles para seleccionar los mejores en términos de carrera, de conocimientos, de preparación, pero digamos, lo que hasta el momento está en la Constitución es muy vago, habrá que ver cómo esto se establezca en las leyes secundarias y cómo se implemente. Pero está ahí la preocupación que dará pie a que los poderes ejecutivo y legislativo, dominados por una sola opción política, podrán pues dominar también las listas y con eso pues colocar en el Poder Judicial a las personas afines. También pues hay toda una serie de preocupaciones relativas a pues, cómo se va a operar esta reforma, sobre la capacidad de esos nuevos jueces, ministras, ministros, magistradas, magistrados, de tomar decisiones que serían pues, contrarias al gobierno, Claro. ¿no? Que a final de cuentas también otro argumento muy importante me parece es pues, el que va a los fundamentos mismos de la construcción de los estados democráticos, donde justo la legitimidad del Poder Judicial no debe derivar de la elección, no es necesario que derive de la elección, sino debe derivar de su capacidad de ejercicio autónomo, de fungir como un contrapeso frente al poder político encarnado en poder ejecutivo y legislativo. Pues esas son, digamos, las principales preocupaciones que en este momento se tiene alrededor de esta reforma. Pero que, insisto, estamos con la reforma constitucional que apresura muchísimo ese proceso electivo, pero no contamos todavía con la legislación secundaria. Son las 9:09 de la mañana y estamos conversando con la doctora Carolina Gilas, quien es politóloga mexicana. Doctora, Priscila Jacome le saluda. Con todo lo que usted menciona y teniendo en cuenta que esto fue aprobado con 86 votos a favor y 41 en contra, hablamos mucho de política que se está metiendo ahora en el Poder Judicial. En este sentido, ¿será que ahora México va a tener actores jurídicos que vayan de la mano con la política de turno? Esa es justo la gran preocupación por esta reforma. Hay que leerla en el contexto electivo, porque apenas en junio México tuvo su elección. Saben ustedes que elegimos a una primera mujer que ocupara la presidencia, pero también se han renovado pues, varias gubernaturas, poder legislativo federal, poderes legislativos estatales. En esta elección de junio, el partido en el gobierno, Morena y sus dos aliados, Partido Verde y Partido de Trabajo, han logrado no solo ganar la presidencia con un voto muy importante, sino también lograr el control de las dos cámaras del Congreso Federal, de la mayoría de los congresos estatales y de las gubernaturas que han estado en juego en este ciclo electoral. Eso es lo que explica, o eso es lo que ha permitido a Morena y sus aliados lograr aprobación de esa reforma.
Morena ha logrado una mayoría en la Cámara de Diputados que le permite por sí sola, con su bloque de partidos coaligados, modificar la Constitución. En el Senado estaban a 4 escaños de tener esa mayoría, pero pues en las últimas semanas, entre la jornada electoral e inicio de septiembre justamente, pues han desplegado una serie de esfuerzos encaminados a lograr esos votos. Entonces hubo pues 2 personas legisladoras electas por uno de los partidos de oposición que de plano se unieron a Morena, y otras 2 personas, otros 2 senadores, uno del Movimiento Ciudadano, otro de Acción Nacional, 2 partidos de oposición que se postularon en esta contienda electoral pasada justo con la idea de fungir como un contrapeso, pues han dado su voto a favor de la reforma electoral, pues en un contexto pues bastante controvertido, bastante complejo. La reforma fue aprobada en el Congreso Federal al vapor, también en tiempo récord en los estados, porque México, al ser un país federal, requiere para aprobación de una reforma constitucional, además del voto de las 2 cámaras federales, también el voto de la mayoría de los congresos estatales, también lo tienen que aprobar. Eso ocurrió en menos de 24 horas, o sea, nunca hemos visto en la historia pues, democrática de México la aprobación de una reforma constitucional tan profunda en tiempo récord, tanto en el poder federal como en los poderes estatales. Y pues el día 15 de septiembre esta reforma ya fue publicada por el presidente en el diario oficial, entonces entró en vigor. Esa prisa, ¿no? Esa idea de hacerlo en esa manera, en estas fechas, pues derivó de un plan pues que propuso el presidente saliente López Obrador, con el que su partido Morena ha hecho toda la campaña, justamente prometiendo reformas constitucionales muy profundas. Una de ellas, la que fue fundamental para Andrés Manuel López Obrador y que se aprobara justo en septiembre, que es su último mes en el cargo, era esa reforma al Poder Judicial. Entonces, tanto la manera en que se aprueba, el hecho de que no se ha tomado en cuenta las preocupaciones de la oposición, pero también de personas que integran hoy el Poder Judicial, tanto de sus trabajadoras y trabajadores como de personas juzgadoras, de ministras, ministros, pues justo refuerza, digamos, ¿no? Esa preocupación junto al esquema específico electivo de que lo que realmente se pretende lograr es una subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Muy bien, doctora. Le saluda Carlos Luis Sánchez Gaete, yo soy panelista de este programa y también yo pues soy abogado y me dedico con regularidad al derecho penal y constitucional. Así que mucho interés desde la perspectiva jurídica, judicial, y bueno, somos países hermanos, tenemos legislaciones distintas, formas de gobierno diferentes, pero hay cuestiones comunes. Nos gustaría entender brevemente cuál es la estructura de la función judicial en México. ¿A qué me refiero? Le pongo el ejemplo del Ecuador. En el Ecuador existen los jueces ordinarios de primer nivel, cortes, digamos, provinciales, que son las instancias de apelación, una corte nacional, que es la más alta instancia jurídica ordinaria del país, y una corte constitucional, que es la instancia que está permanentemente vigilando la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado. Paralelamente a esto tenemos una función, un consejo de la judicatura que es el ente administrativo, el ente rector administrativo. ¿Cómo funciona en México esta estructura? Hay ciertas similitudes y ciertas diferencias. El esquema mexicano, empecemos por el federal, implica la existencia de una sola Suprema Corte de Justicia de la Nación que funge tanto como un tribunal, digamos, de casación, de revisión en todas las materias ordinarias, penal, civil, familiar, fiscal, etcétera, etcétera. Que a la par funge como un tribunal constitucional. Entonces, digamos, tiene esas 2 funciones. Y otro órgano máximo, de máximo nivel constitucional, es el Tribunal Electoral, que es pues, su equivalente, pero solamente encargado de revisar las decisiones que se toman en la materia electoral. Por debajo del Tribunal Electoral, pues tenemos salas regionales que desempeñan la misma función, pero ya aterrizada, digamos, a un nivel territorial menor, sigue siendo esto a nivel federal. Y en la parte de la justicia federal, pues existen tribunales de circuito, tribunales de juzgados de distrito,
en los cuales, en los cuales la ciudadanía puede acudir con asuntos pues en diferentes especialidades que se conocen, desde lo laboral, por lo familiar, por lo fiscal, Las materias, sí. por lo penal, por supuesto. Li- Y esa estructura se replica en los estados. En cada estado hay también esos tribunales ordinarios y cada estado también tiene su tribunal superior, su tribunal supremo de justicia, que funge como el tribunal de casación y como una corte constitucional, y también tiene su tribunal electoral. Entonces, un cambio importante el que se viene, y la verdad es que nos quedamos cortos con el tiempo, pero realmente hay tanto que conversar. De pronto podemos hablarlo en una nueva ocasión. próxima semana, ¿le parece? Sí. Bueno, que nos Doctora, diga la próxima semana la llamamos. ¿Nos daría la oportunidad de tener una segunda parte? Por supuesto, la reforma es en realidad muy, muy compleja y va a tener implicaciones muy profundas en la justicia, pero también en la política. Anaí, por favor, la próxima semana, cuando venga el doctor Gaete, el día que le toca, volvemos a invitar a la doctora Gilas. Doctora, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un placer siempre. Les deseo un buen día. Listo, igual para usted y lindo resto de semana. Era la doctora Carolina Gilas. Ella es politóloga mexicana, hablando sobre la reforma que ya fue votada y que ganó y propuesta por Andrés Manuel López Obrador, de que los jueces sean elegidos en las urnas. Complicado. rarísimo.